Hermano, quiero predicar esta noche un tema que se llama Caminando bajo el poder de Dios. Caminando bajo el poder de Dios. Si ustedes han tenido, hermano, el tiempo, yo creo que sí, pero tal vez no lo han observado detenidamente. El capítulo 17 del libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, habla de una historia, hermano, muy fuerte en la Biblia. Y esa historia tiene tres cosas que a mí me llaman la atención. Se caracteriza entonces esa historia por el temor, por las guerras y también por victorias. Y me llama la atención, hermanos, ver al pueblo de Dios, especialmente relatado aquí en esta historia, al pueblo de Dios enfrente de una misión que tenían de parte de Dios, y le voy a hablar así también, en su andar con Dios. Porque todo lo que Israel podía vivir era parte de su vida en el Señor. Todo lo que pudiera enfrentar era parte de su caminar. Israel enfrentó muchas cosas, hermano. Israel sufrió, Israel tuvo victorias, Israel perdió gente, Israel ganó, y se miran tantas cosas. O sea que en el caminar de Israel se miraban muchas cosas. Pero esta historia revela una cuestión fuerte que a cualquier lector de la Biblia le llama la atención. Vamos a hablar así, vamos a comenzar con esto. El miedo de Israel. El miedo de Israel. Israel tenía, hermano, conocimiento de quién era su Dios y la historia, la experiencia que venían trayendo con el Señor. El conocimiento de su historia desde Abraham, de cómo Dios fue con esa familia, con Abraham, Isaac, Jacob, sus dos israelitas, los patriarcas, la nación judía en Egipto, luego en el desierto y todo. Conocimiento, en primer lugar, una de las cosas importantes, conocimiento que había en Israel, de quién era Dios. Dios también, hermano, no se quedó sin testimonio. Israel estaba convencido de lo que era Dios. Y es más, hermano, parte del conocimiento de Israel no podían ver a Dios solamente en lo que Dios hacía en ellos, sino que Israel escuchaba lo que sucedía en otras naciones con Dios. Que no se daba a Dios solamente para mostrarle su gloria y su poder a la nación judía, sino que ellos tenían conocimiento de que la gloria de Dios traspasaba fronteras y que su gloria cubría la tierra y que sus hechos eran maravillosos. De tal manera que nuestro Dios no se quedó sin testimonio para con Israel. Dios le mostró su gloria a Israel. Le mostró su poder. Israel de ello tenía conocimiento. También sabían, estaban preparados, tenían conocimiento de que el camino de ellos no era solamente viajar con Dios, como quien dice, Señor, solo voy a ir en esta marcha como, no, ellos no pueden decir como turista, nada más como viajeros, como alguien que se está mudando de un lugar a otro, sino Israel también tenía conocimiento de que su camino implicaba dificultades. Su camino implicaba dificultades, problemas. Ellos sabían quiénes eran ellos para las naciones. De las naciones de la tierra no miraban muy bien a Israel. Eran las naciones paganas que no tenían conocimiento de Dios, naciones que tenían a otros dioses como sus dioses, objetos y cosas como sus dioses, entonces eran opuestos al Dios de Israel. Eran politeístas, adoradores de muchos dioses. E Israel era una nación que adoraba a Dios, era monoteísta, adoradora de un solo Dios. Y eso traía gran conflicto. Israel tenía conocimiento de eso, que no solamente era caminar y viajar desde Egipto, y que aún no había sido solamente el vivir desde sus padres Abraham hasta el tiempo estar en esas tierras, sino que también ellos conocían que su historia había sido dura, lo que habían pasado sus antepasados, con otras naciones, con otros pueblos y todo. Israel sabía que había un Dios grande, poderoso sobre todas las naciones, y lo que había con las naciones, y también entonces tenían conocimiento que no era fácil, que en su camino tendrían ellos dificultades con la gente, problemas personales, y que en ese camino de desierto también se les iban a presentar muchas cosas. Israel era convencido de todo ello.
una cosa importante que había en todo eso, hermano, era que Dios nunca dejó de estar cerca de su pueblo. Siempre lo estuvo instruyendo. No estuvo así separado de ellos por un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Estuvo tan cerca con sus líderes, preparando a su pueblo, preparándole su corazón para con Dios y preparándolo respecto a su caminar, respecto al camino de la vida que ellos iban a emprender. Y eso implicaba muchas cosas. En primer lugar, sí, para ellos debía ser Dios en primer lugar en sus corazones, enfrente de sus grandes retos, enfrente de sus grandes cosas que miraban para su futuro, incluso para obtener las promesas que el Señor les había prometido. Israel tenía conocimiento de eso y les decía, Dios no se dejó sin testimonio. Israel lo sabía. Cuando Israel entra a las tierras, especialmente a este lugar donde tienen que enfrentar a los filisteos, Israel tenía conocimiento de ellos, de la presencia de Dios, de su poder, de su gloria, de una experiencia maravillosa en la historia, en el pasado como también en el presente. Ahora están enfrente de una situación muy difícil. Y es, hermano, lo que relata ya el primer libro de Samuel, capítulo 17. Ahí relata entonces ahora el conflicto, la guerra, el sitio, la persecución de los filisteos contra Israel. Y llega un momento, hermano, que es como el desenlace de un tiempo que había sido de conflicto con los filisteos. Ahora había que enfrentarlos, vencerlos y Israel tomar ese camino y seguir adelante, destruyendo, ganando, conquistando, teniendo su victoria y pasando y llegar al lugar que Dios tenía, hermanos, para ellos. Luego vemos a un filisteo enfrente de Israel. Todos los primeros versículos del capítulo 17, hermano, presenta al filisteo desafiando a los israelitas. Y la Biblia habla de una forma tremenda, hermano, de cómo Goliat vestía y vivía, o de cómo era Goliat. Su presencia era fea, era intimidante, era tremendísima. Israel, cuando escuchó las palabras de Goliat, miró su presencia, el desafío que hacía, el insulto, las palabras, el reto que les presentaba. Si me vencen o si nos vencen, seremos vuestros esclavos, siervos. Pero si nosotros los vencemos, si yo los venzo, ustedes serán nuestros siervos. Cuando Israel está enfrente de todo ello, allí va la situación. Israel cae en miedo y entra en miedo, en pánico. Su rey y su ejército poderoso, que hasta ese momento traía Israel, su escudero y su gente preparada para la batalla, preparada para hacer esa batalla, preparada para la guerra, hermano, toda esa gente comenzó a temblar. Y esa es una de las cosas relevantes en el capítulo 17. El miedo de Israel en frente de los retos de guerra y amenazas que habían contra él. El miedo. Ahí está. Israel se enfrenta a ese problema. Yo me hice una pregunta, porque recuérdese que el énfasis de nuestro tema es ese. Hay que moverse bajo el poder de Dios. Entonces es necesario hablar de esto. Y tiene que ver esa cuestión del miedo opuesto a lo del valor y el poder que nosotros tenemos de parte del Señor. Hermanos, ¿por qué Israel entró en miedo? ¿Y por qué fue controlado bajo el miedo enfrente de los filisteos? Israel se paralizó. Todos los escuderos, los hombres organizados para pelear con sus equipos, con sus pertrechos y con toda su fuerza, y el propio Saúl, hermano, que había sido escogido, ungido, bendecido para enfrentar y para ganar la batalla, todos entraron en un miedo. Y ese miedo, hermano, los paralizó. 40 días enfrente de aquello y 40 días Israel temblando. Los hombres más grandes temblaban. Tenían miedo. Su rey, su líder, tenía miedo. La presencia y todo lo que implicaba la fuerza, el arreglo, la preparación, las palabras,
el armamento que llevaba Goliat, cuando Israel lo miraba y lo escuchaba, Israel temblaba, Israel se debilitaba. Ahí está. ¿Qué hacía que Israel entrara, o que el pueblo de Dios entrara a ese momento, a esos días, a más de ese mes de miedo? Y cuando usted ve a Israel con ese miedo en la Biblia, lo ve allí, y que no actúa, que no tiene acción, que no es entonces en ese momento el pueblo, que no es para aquello que debía ser, que no era el pueblo entonces que debía vencer, pasar adelante, dar a conocer a su Dios, vencer y tener las victorias. Israel en ese momento, bajo esas condiciones, bajo esas circunstancias, Israel no podía moverse. Paralizado, bajo un control, miedo. El miedo lo controlaba, lo paralizaba, lo intimidaba, de tal manera que no había acción para hacer lo que Dios había dicho que se hiciera. ¿Qué pasó con la aceptación del conocimiento que Dios les dio de lo que era Dios para ellos? ¿Qué pasó en ese tiempo con la historia y la experiencia que Israel tenía y traía consigo enfrente ahora de esa situación? ¿Dónde quedó todo eso? Donde también se recibió la palabra por mandamiento. Israel entra a poseer esas tierras. Palabras allá, hermano, que Dios le habló a Moisés, que Dios le habló a Josué, como esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y no tengas miedo, y sé valiente, y esfuérzate, y como estuve con Moisés, estaré contigo. Israel había recibido aquello como mandamiento. Dios le había dicho: Israel, muévete. Israel, hace esto. Israel, vence. Israel, no te detengas. Todo lo que traían, todo lo que habían recibido, lo que habían escuchado. En un momento dado, usted ve a nuestra nación, puedo decirle así, a nuestra gente de nuestra misma fe en Dios, paralizada enfrente de su adversario, enfrente de su enemigo, enfrente de la circunstancia. Quieto. ¿Qué pasaba entre Dios y ellos en ese momento? Entonces, ¿qué pasaba entre Dios y el Espíritu Santo en ese momento? ¿Qué pasaba en ellos con el conocimiento de la presencia de Dios en sus vidas? ¿Qué pasaba con ellos, con la experiencia, la historia de que Dios estuvo siempre con ellos y que estaba con ellos? ¿Qué pasó con ellos, con el testimonio de gloria que Dios les dio y de la palabra de gloria que todos los días Dios le daba a Israel? ¿Qué pasó con todo eso? Y ahora, ¿qué intimidaba entonces a Israel? ¿Qué controlaba bajo el miedo a los hijos de Dios? ¿Qué controlaba bajo el miedo a la congregación del pueblo de Dios? ¿Qué había allí? Y también puedo hacer la pregunta: ¿dónde estaba Dios para ellos entonces? ¿Dónde estaba Dios? Y el enemigo enfrente de ellos. Ellos miraban y oían, sentían, interpretaban su ambiente. Conclusión en sus vidas: miedo, pánico, paralizados, quietos, imposibilitados para acción, para la guerra, para moverse. Y en una palabra fuerte que es bíblica, intimidados, enfrente de. Situación que los paralizaba para actuar, los paralizaba para hablar, para decir,
Los paralizaba para levantar sus armas, para correr, para pelear, para hablar, para decir, para defender su derecho. Ahí ya no se miraba nada de eso. Quiero que vean un proverbio. Les hice unas preguntas importantísimas. Quiero que miremos la Biblia. Proverbio 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo. No solamente se puede experimentar miedo que paraliza y detiene o nos puede detener para vivir la vida, para andar y para hacer lo que el pueblo de Dios debe hacer. ¡Ay, Dios mío! Hay una trampa ahí. Un lazo es una trampa. Lo que hace el miedo. ¿Dónde está entonces allí el poder de Dios cuando se ha caído en eso? O cuando se vive, escuchen eso, cuando se vive en eso. ¿Dónde está el poder de Dios? Si en esa experiencia, si en ese momento todo está paralizado, no hay función para con Dios, no hay obediencia para con Dios porque no se puede, no hay fe también en ese momento para con Dios porque no se puede, porque no se actúa, y la fe es acción. Es que si todo está parado, todo está parado. Ese tipo de circunstancias paraliza. 40 días en silencio. Voluntad de Dios, paralizado por el miedo. Voluntad de Dios, paralizado por el miedo, póngale nombre. Voluntad de Dios, desobedecer al Señor. Desobedecer a Dios y no hacer lo que Dios pide hacer en ese tiempo que debe hacerse y actuar. Los dones que traemos, los talentos que traemos por naturaleza que Dios nos da, que vienen de Dios. Y aún esos talentos transformados en dones por Dios en nuestras vidas para actuar y hacer. Ya fuerzas, valores, virtudes consagradas para Dios y hechas por Dios, dones espirituales para hacer, para edificar, para hacer la obra de Dios, para moverse en la gloria de Dios. ¿Dónde están los dones impartidos? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde queda todo eso? 40 días en silencio, 40 días paralizado. Entonces como todo está parado, todo está apagado. ¿Dónde está la acción del poder de Dios en su pueblo? ¿Dónde está la acción de los dones de poder? ¿Dónde está la acción de los dones de ministerio? ¿Dónde está la fe puesta en acción? Con ese poder que Dios nos ha dado en el tiempo de que su pueblo está paralizado, y especialmente no por pecar allá afuera, sino porque una circunstancia lo tiene paralizado, porque un evento lo tiene paralizado, porque voces, apariencias, sonidos, lo que escuchamos, lo que ven nuestros ojos, lo que nos dicen, nos tiene quietos. Mire, la vida cristiana no es solamente asistir a un culto y ser miembro de una iglesia. El pueblo de Dios es un pueblo bendecido por el Espíritu Santo.
El pueblo de Dios no vive solo para reunirse y hacer las cosas que hoy hace usted aquí conmigo en este lugar. El pueblo de Dios es para que ande, para que camine, para que viva, para que se mantenga, para que en el nombre del Señor sea una luz que alumbra, para que haga la obra del Señor, para que predique, para que viva la vida de Cristo, porque el mundo lo necesita. Si en la iglesia, si para con el pueblo de Dios y para con la iglesia se mira ese tipo de ataque, puedo decirle, de situación, de circunstancia, donde hasta el mismo el pueblo se paraliza en ocasiones por circunstancia, ¿qué sucederá con la gente que no tiene a Dios en su vida? ¿Qué pasa allá en el mundo con la gente? Allá no es solamente, hermano, lo que vemos en el lujo de los hombres, en sus grandezas, en su dinero, en sus posesiones y en todo. Allá también hay dolor, hay llanto, hay miedo, hay intimidación, están paralizados. Allá suceden muchas cosas y se viven muchas cosas. Si en el pueblo de Dios se experimentan cosas que tienen que ver con su vida, con su poder, con su vida de accionar, ¿qué se mira allá? Y Dios necesita una iglesia en sus manos, un pueblo en sus manos, para ayudarle a esa gente, para hacerle de bendición a la gente. Esa palabra no está ahí, hermano, solo por estar en la Biblia. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O vosotros sois la luz del mundo. O vosotros sois la sal de la tierra. O aquella otra palabra, un pueblo santo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia en este mundo es una iglesia bendecida por Dios para hacer de bendición al mundo en el nombre del Señor. El mundo necesita la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ustedes, hombres y mujeres que están reunidos en este lugar. Ustedes, yo, todos nosotros somos ese pueblo por Dios. No somos solamente un grupo de gente allí, a menos que quisiéramos vivir una vida pasiva en las cosas de Dios. Pero Dios no nos ha mandado a eso a nosotros. Y el pueblo de Dios no debe ser para eso. Israel paralizado. El pueblo de Dios paralizado a causa de lo que oye, lo que vive y lo que enfrenta. Y lo que es cierto para Israel también es para el pueblo de Dios, porque la experiencia en este mundo son casi iguales, hermano. Sí. Entonces, ¿dónde está Dios ahí en el creyente? Dios le ama a su pueblo y nunca lo deja. Pero el pueblo tiene una respuesta en su vida para Dios. El cómo vive. Y bíblicamente la recomendación de Dios es el cómo debe vivir en su presencia. Y el proverbio dice: el temor del hombre le pondrá lazo. Es una trampa. No solamente paraliza y se detiene todo y aún se apaga todo, sino que también es una trampa que va más allá. No solamente busca paralizar, busca matar al pueblo de Dios. Hermanos, ¿qué cosas las que se dan aquí? ¿Qué cosas las que enfrentamos, las que vivimos acá? Y qué bueno es entender también estas cosas. Se necesita entonces mantenerse en la posición, cueste lo que cueste, en el Señor. Ese es nuestro camino. Esa debe ser nuestra vida. Ser consciente de estas cosas que se dan y que el pueblo de Dios puede vivir si le permite.
y que debe conocer entonces su ruta, su camino, su identidad, su posición, su lugar.